Bien, buenos días con todos. Bienvenidos a una clase más. Ahora vamos a ver lo que es los activados y su manejo. Entonces, que vamos a entrar un poco en lo que consiste el proceso como tal, que es básicamente que en este proceso los microorganismos se mezclan completamente con compuestos orgánicos contenidos en aguas residuales, en condiciones que estimulan su crecimiento mediante el uso de algún compuesto orgánico como sustrato. Entonces, a medida que estos microorganismos crecen, se mezclan por agitación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Déjenme tratar de agrandar la presentación. Listo. Entonces, ¿a qué es que se refiere esto? Si ustedes ven aquí, yo les he puesto un diagrama de un PFD, un diagrama de procesos. Entonces, básicamente, ¿qué consiste? Aquí se cargan los lodos activados, que es como una especie de tanque de aireación, también lo podemos llamar reactor, donde se mezcla aire, se ingresa el agua residual tratada previamente, ya sea por un tratamiento preliminar o un tratamiento primario, que esto ya lo vimos en clases pasadas, pero esto ya es como un poquito más esquematizado a lo que es un proceso industrial. Y este es un tratamiento convencional, no es tan, no sé si decirlo moderno, pero con tecnología más, podemos decirle más buena ya. Entonces, como le decía, aquí los microorganismos crecen y se mezclan, como les decía, aire y el agua previamente tratada y se agita. Entonces, esto hace que los organismos individualmente floculen para formar una masa activa de microbios, a lo que comúnmente se le llama lodo activado. Entonces, pero ¿cómo es el proceso o cómo se ve en equipos de plantas? Básicamente, este es un PFD, como yo les decía, pero ¿cómo se vería esto en la vida real? Pues no, o sea, no sé, en una empresa, por ejemplo, llamémosle, podemos decir Veolia, no entraba a la Veolia, pero supongo que ha de ser algo parecido. Entonces, en el proceso de oxidación aeróbica convencional, las aguas residuales fluyen continuamente hacia un tanque de aireación, que es lo que le decía aquí, que fluyen hacia el tanque de aireación y luego se mezcla o se inyecta con aire el lodo activado. Aquí está la corriente de aire. Y bueno, esto al mezclarse con agua residual, básicamente el oxígeno que se inyecta es para, de alguna u otra forma, lograr oxidar esa materia orgánica que está ahí contenida. Y básicamente mantiene al lodo en suspensión. A esto de aquí, esta es la corriente de entrada al tanque de aeración. Esto no le presten atención. Cuando ustedes vean dinámica y procesos de control, van a ver que utilizan controladores, básicamente. Pero si quieren adelantarse un poquito, esto es básicamente un controlador de concentración de lodo, en la cual, de acuerdo a mi concentración de lodo en el estanque o tanque de aeración, yo controlo la tasa con la que se suministra aire al reactor. Esto es para mantener una estabilidad de lodos, ¿no? No queremos que el sistema se desestabilice. Entonces, ahora, ¿cómo se ve básicamente en una planta real? Esta aquí la saqué del libro guía, que es el Mackenzie, por eso está en blanco y negro, el libro está en blanco y negro, pero esta es una imagen que conseguí de internet. Entonces, básicamente todo esto es el estanque de lodos. Entonces, ¿cómo se logra transportar lo que yo decía acá? La corriente de agua previamente tratada por bombas. Entonces, esas bombas impulsan el fluido de tal manera que llegan al tanque de aeración donde está previamente el lodo cargado. Y puede ser esto acá un compresor. Vamos a, no sé, no estoy seguro si sea un compresor, pero debe serlo. O pueden ser bomba y compresor, no estoy seguro. Pero básicamente el compresor es el que, de alguna u otra forma, como lo vieron acá, ingresa aire. El compresor aumenta la presión para llegar al tanque de aeración y se mezcla con el lodo activado y el agua residual que ya ha estado anteriormente. Entonces, noten que este compresor lo que hace es coger el aire y mandarlo a la parte inferior para lograr que el lodo activado flote. Ahora, quiero que noten algo peculiar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tanto bombas como compresores generan un incremento de presión. Por lo general, en tratamientos de agua, el cambio no es significativo. Entonces, ¿con qué quiero llegar a esto? Es que es importante considerar lo siguiente. Por ejemplo, para que ya vayan con alguna u otra forma base a lo que es diseño de plantas, cuando hagan cálculos de tubería, diseño de tuberías, etcétera, etcétera,
es que, por ejemplo, si yo quiero o tengo un fluido en el cual yo transporto de una presión, tengo de alguna u otra forma, a ver, déjenme opciones de puntero ya. Entonces tengo de alguna u otra forma que llevar un fluido de una presión atmosférica, lo quiero llevar a una presión, digamos, de 1.47 psig. PSIG es gauge, entonces esa es la presión manométrica. Le faltaría sumar la presión atmosférica para llegar a una absoluta. Si yo quiero llegar a un valor de 1.47, por ejemplo, en estas unidades, que vendría a ser aproximadamente 0.07 atmósferas, entonces para transportar, llevar un fluido de eso a lo otro, yo utilizo lo que se conoce normalmente como fan o ventilador. A esto se le llama fan, que es un ventilador. Ahora, si yo quiero de alguna u otra forma, no sé, llevar de presiones atmosféricas a presiones menores a 30 psi, asimismo, voy a otra vez a poner lo mismo. Lo siento si escribo feo, pero trato de ir un poquito rápido porque la teoría nos cansa a todos. Entonces, menores a 30 psig, utilizo lo que se conoce como un blower o un soplador en español. Entonces, esto de aquí no creo que no se los ha de evaluar porque esto, como les digo, yo estoy tratando de conectar lo que es tratamientos de agua con algo ya más a lo que es el campo, no laboral, sino al campo de planta, o sea, para que vean cómo se utilizan los equipos en planta. No creo que se los evalúe. Sin embargo, no está mal saberlo, porque como futuros ingenieros químicos nos interesa tener un conocimiento amplio y no estar perdidos, o al menos tener una noción de lo que vamos a hacer si nos dan la oportunidad laboral. Entonces, si yo quiero presiones mayores a 30 psig, ahí se utilizo un compresor. Entonces, mayores a 30 psig, ahí utilizaríamos un compresor. Así que si espero y todavía ven este diseño de plantas y les toca algo parecido, a elegir algo, se acuerden de que, chévere, lo vieron más que sea una pequeña introducción con lo que yo les he tratado de dar. Vamos a ponerle compresor. Entonces, bien, ahora vamos a hablar de básicamente lo que es la biomasa activa, que es la concentración de los lodos. Entonces, esta concentración de biomasa activa más sólidos inertes se denomina comúnmente como mezcla de licor o con sus siglas MLSS. Esto de aquí es mezcla de licor y aquí sólidos suspendidos, para que sepan. Y la concentración de biomasa activas o sea, de una mezcla de licor de sólidos, de suspendidos volátiles, va a ser lo mismo, es mezcla de licor de volátiles, o sea, de los sólidos suspendidos volátiles. Entonces, estos dos términos debemos conocerlos. ¿Por qué? Básicamente yo les dije al inicio del video que estamos viendo un poco lo que es la teoría, pero como ya esto es una pequeña introducción a lo que es tratamientos secundarios, ya vamos a ver que cuando hagan balances de masa para, no sé, obtener el agua, cuál es la concentración de sólidos en el agua tratada, cuál es por ejemplo, la tasa de recirculación en un sistema. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta que hay una recirculación que vuelve al tanque de aeración. Entonces, todo eso sirve para que de alguna u otra forma estén familiarizados con los términos que se van a venir. Entonces, eso es como un abreboca. Ahora, también hay que considerar que estas mezclas que mencioné son básicamente la mezcla entre el agua residual y el lodo activado que está en el tanque de aeración. Ahora, básicamente el tiempo de aireación que tiene el tanque va a depender del objetivo que se quiera lograr en ese día en la planta, ¿no? Pero esto suele ir de 6 a 8 horas la tasa de erosión, para que tengan un conocimiento general. Entonces, ahora les voy a mostrar otra vez el PFD, que básicamente es un PFD que tomé de un deber que me mandaron. Entonces, en un proceso de oxidación aeróbica convencional, esta mezcla de licor, como les dije, o sea, eh, sí, esta mezcla de licor fluye desde el tanque de aeración hasta un clarificador secundario donde se sedimentan los lodos
activados, que es aquí es lo que se refiere que se sedimentan, y este es el clarificador. Esto de aquí es lo que yo les decía como una pequeña introducción al tratamiento secundario secundario de aguas residuales. Y esto se conoce generalmente, esto que está encerrado aquí con el cuadro verdecito, a un proceso de digestión de lodos. Entonces se sedimentan los lodos y de alguna u otra forma van a recibir un tratamiento de lodo al final. Que hay empresas que sí hacen el tratamiento de lodos y hay otras que simplemente transportan el lodo y se lo llevan a otro lado. Ahora, quiero que tomen en consideración algo. Si se dan cuenta, parte del lodo sedimentado, esta parte que va aquí, eh, se devuelve al tanque de aeración, que es la corriente 14. Esto se llama lodo de retorno y básicamente se lo hace para mantener una alta población de microbios, lo cual va a permitir de alguna u otra forma una rápida descomposición de los compuestos orgánicos que se encuentran en el tanque de aeración. Entonces, básicamente esto se hace para tener una estabilidad en el sistema. Date en cuenta que hay parte que se purga, pero la purga a veces es muy pequeña, porque por lo general se necesita que se retorne bastante cantidad de lodos para mantener el sistema estable. Eso tomen en consideración. Ahora, vamos como tal a los tratamientos o cuáles son los objetivos que se utilizan para el manejo de lodos activados. Entonces, el manejo de lodo básicamente tiene estos objetivos, que es eliminar olores desagradables, reducir o inhibir putrefacción potencial y reducir contenido de patógenos. Estos son unos de los cuantos objetivos que pueden tener los lodos activados. Sin embargo, hay métodos principales de tratamiento. Por ejemplo, si ustedes el objetivo es eliminar humedad, pueden utilizar un proceso de espesamiento, acondicionamiento, alguna deshidratación o secado. Por lo general, el secado se da en tambores rotatorios, que ya vamos a mostrar, no mostrar, sino hablar un poquito más adelante. Entonces, también si mi objetivo es estabilizar materia orgánica, por ejemplo, podemos utilizar procesos de digestión, que era lo que yo había mencionado acá, que era básicamente un tratamiento secundario. También podemos utilizar incineración, oxidación con aceite o, por ejemplo, hacer reaccionar la materia dentro de un reactor vertical o de tubo vertical. Entonces, básicamente esto es de lectura y yo les dejaría a ustedes que lean cada uno de estos tratamientos que se pueden utilizar. Como siempre, yo les he dicho que hay que tener criterio para saber qué tratamiento aplicar. Entonces, como les había mencionado, dentro de estos tratamientos, como ya les mencioné, hay espesamiento, como les dije, en tratamientos, por ejemplo, con tambor rotatorio, por centrifugación, por gravedad, por compostaje, que son formas de manejar el lodo. Y es básicamente lo que hice en mi deber, ¿no? Yo no me encargué de tratar el lodo, simplemente lo almacené en un tanque de almacenamiento y esto de aquí, bueno, se puede mandar a tratar o lo tratan ahí mismo la empresa. Yo creo que no incluí un tratamiento de lodos porque no quería sacarme el aire haciendo balances de materia, que es a la parte aplicada que voy a explicar en el video. Y espero si les guste porque va a servirles para su vida laboral. Entonces, bien, ahora, como les dije, yo quería aterrizar de alguna u otra forma todo esta palabrería que les he dicho con un deber o una aplicación que puede tener todo lo que he dicho con respecto a la parte ingenieril, ¿no? Entonces, básicamente, mi deber, el que me hicieron hacer en diseño de plantas, era proponer un sistema de tratamientos convencional y que este sistema de tratamientos convencional, de acuerdo a datos que yo obtenía de alguna empresa con la cual yo le vaya a comunicar mi proyecto, yo tenía esos datos, por ejemplo, DBO inicial, DQO inicial, sólidos suspendidos totales iniciales, volátiles iniciales, y de acuerdo a mi esquema de esto de aquí, a mi esquema o a mi propuesta, yo logré de alguna u otra forma que esta agua tratada cumpla con los parámetros de calidad que yo necesito manejar para que no tenga problemas con algún ente regulatorio. Entonces, bien, aquí les he puesto de dónde yo saqué la información de los parámetros o sí, los parámetros máximos permitidos para lograr mi objetivo, ¿no? Entonces yo quería mostrarles, déjenme, sí, voy a descartarlo y quería ponerlo en internet como era norma de calidad. Voy a poner libro 6, anexo 1. Libro 6, anexo 1, tratamiento de aguas.
este de aquí. Entonces, como yo ya había hecho mi deber, o ya no, ya lo hice, eso de aquí, por lo general, voy a poner tabla 12 porque de ahí yo saqué información. Esto es, sí, dime. No se ve, estás compartiendo solamente el... Ah, perdón, déjame. Ahí se ve. Ahí sí, listo, gracias. Ya, entonces lo que hice fue poner libro 6 anexo 1 de tratamientos de agua, y es el primer link que sale. Entonces, yo lo que hice, bueno, dependiendo de dónde lo vayan a de alguna u otra forma a desechar de alguna u otra forma el agua tratada, pueden, no sé, descargarla a un cuerpo de agua dulce, que puede ser un río, o si la van a mandar al alcantarillado, por ejemplo, creo que era la tabla 11. Déjenme ver, no recuerdo exactamente. Sí, aquí está, la tabla 11. Entonces, como mi objetivo era desechar esa agua al alcantarillado público, porque no la iba a reutilizar en la empresa, yo tomé ciertos criterios porque no tenía tanta información, pues, porque todo depende del análisis que le hagan en un laboratorio al tratamiento, al agua inicial que yo tengo, ¿no? Antes de tratarla. Entonces yo, por ejemplo, o asumí que solamente iba a trabajar con demanda bioquímica, con demanda de la DBO5. También asumí que iba a trabajar con sólidos suspendidos totales, sólidos totales, y no recuerdo el otro, pero ya voy a mostrarles mi deber. Entonces, estos son los límites máximos permisibles que yo puedo de alguna u otra forma depositar al alcantarillado público. Entonces, mi objetivo en ese deber era, voy a ahorita sí enfocar mi deber, que este sistema, esta propuesta que yo tengo aquí, logre cumplir con mi demanda, ¿no? Entonces, miren, aquí yo, por ejemplo, cierto, la materia de diseño de plantas la van a ver totalmente en inglés. Entonces, todo lo que hagan, hablen y expongan es en inglés. Entonces, básicamente, yo trabajé con estos parámetros y estos eran los máximos permisibles. Entonces, yo tenía que de alguna u otra forma, con mis datos iniciales, a ver, ¿cuáles eran mis datos iniciales? Este, supongo que es la corriente 1. Entonces, yo trabajé con estos datos iniciales. Tenía sólidos suspendidos totales de 4.500 miligramos por litro, la DBO en esta cantidad y esta cantidad, y tenía que llevarlos a esta cantidad, 250, 500 y 220. Solo trabajé con eso para no complicarme en el balance de masa. Ahora, ¿qué es importante y por qué les digo esto? Es porque ustedes van a tener que hacer un proyecto de tratamientos de agua en el cual nuevamente van a tener que proponer un sistema de tratamientos de agua y de alguna u otra forma ver o sea, lo que les estoy diciendo, si cumplen o no los parámetros, o por ejemplo, también pueden hacer un proyecto de acuerdo al diseño de equipos como tal, un deserenador, un clarificador, un reactor. Entonces, como ya están entrando a la parte microbiológica y biológica de los tratamientos, les va a entrar lo que es la cinética de Monod para ver la dinámica del proceso. Y eso es muy interesante porque yo me acuerdo que en el proyecto lo hice en Python y vi la dinámica. Y bueno, les estoy hablando muchas cosas porque tal vez me emociono al hablarlas, pero les va a servir bastante. Entonces trato de meter, de alguna u otra forma, inculcarles a que traten de averiguar y aprender. Entonces, bien, ¿qué es lo importante aquí? Saber que cada equipo que yo plantee, por ejemplo, aquí este es una rejilla de barras, este es un desarenador. Entonces, saber que cada equipo funciona de alguna u otra forma con un porcentaje de remoción de sólidos. Eso es clave. Entonces, por ejemplo, o sea, por literatura, donde la pueden buscar, o si es que la empresa que donde trabaja, o donde traten de obtener información, les dicen, va a haber un porcentaje de remoción tanto para sólidos, todos suspendidos totales, DBO, de QO. Esos equipos lo traen o ese es el porcentaje de remoción que tienen. Mi agua viene aquí con toda esta cantidad, 6.500, 4.530 de, por ejemplo, de BO5 y sólidos suspendidos total. Entonces, si yo estoy haciendo un balance de sólidos en mi corriente 1, la corriente 2, tengo que multiplicar la cantidad inicial por el porcentaje de remoción, pero básicamente aquí hay un punto de derivación, si se dan cuenta. Entonces, todo eso tiene que incluir en el balance. ¿Y por qué esto es importante? Porque digamos que nosotros estamos en una planta de tratamientos de aguas donde busquen diseñar una planta, porque la empresa no cuenta con una planta y ustedes quieren y ustedes como ingenieros le dicen, ¿sabes qué, ingeniero? Propóngame una planta que tenemos el proyecto y vamos a invertir.
Entonces ustedes diseñan y hacen su balance de masa, porque imagínense que si no lo hacen y ustedes plantean algo, una propuesta cualquiera, y no les cumple con lo que necesitan para que el ente regulatorio no los esté molestando. Entonces por eso es importante los balances de masa. Y también, bueno, manejar todos los criterios, ya sea porcentaje de remoción de sólidos, la concentración de sólidos en el tanque, de lodos activados que puedan tener, la tasa de aeración, la purga que pueden considerar, bueno, depende del sistema que traten, ¿no? Yo traté de concentrar de tener esta purga, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, este es mi valor inicial. Voy a pintarlo amarillo y al final yo tuve esta parte que está acá, en toda mi agua tratada. Entonces, como los máximos permisibles eran 250, 500, no me pasé. 220, yo estoy dentro del rango, quiere decir que de alguna u otra forma mi tratamiento cumple. Ahora, tenerlo en Excel es chévere porque digamos que de alguna u otra forma no va a ser constante el agua que ustedes traten. No, o sea, por lo general sí es constante en un periodo de tiempo, pero en las empresas suele haber periodos de mayor y menor producción. Entonces tienen que hacer el diseño en base a la mayor producción que haya. O sea, siempre hay un pico. Siempre hay un pico. Por ejemplo, cuando yo solía trabajar en una empresa farmacéutica, habían periodos de producción masiva y era un caos. Entonces, traten de mantener esa liga de que, digamos, hay tiempos de mayor y menor producción y deben considerarlo dentro de sus soluciones ingenieriles. Ahora, digamos, si yo cambio el porcentaje aquí, le pongo un 15, cambian el balance, ¿sí ve? Entonces, básicamente es importante tener esto de aquí porque permite optimizar el trabajo que ustedes han hecho si es que sus datos van cambiando. Entonces, bien, eh, no sé si tengan alguna pregunta, pero esa era la parte práctica y básicamente es una ayuda a su proyecto que se les viene. La parte práctica que querías enseñarles de acuerdo a un tratamiento de aguas. Como parte final, sí me gustaría que lean el libro del Mackenzie, el capítulo 23, porque están entrando a lo que son tratamientos secundarios y el capítulo 23 y 24 es lo que tratan de resumir el tratamiento secundario. ¿Cuáles son los procesos? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, les menciona procesos para remoción de DBO y de identificación, o sea, que tengan en consideración todo. La parte teórica la maneja la profesora, la parte práctica trata de manejarla yo, entonces si algo no está claro de que ella les pueda decir, lean, siempre hay que leer para tratar de alguna u otra forma enriquecer nuestro conocimiento. Entonces, si no tienen alguna pregunta, chicos, eso ha sido todo por hoy. Como les dije, una clase bastante teórica. En la siguiente clase trataremos de hacer cosas prácticas.